Buenas noches. Hoy vamos a ver un tema que es interesante, que es el tema de cómo funciona a bajo nivel el Arduino. Entonces le vamos a denominar Arduino interno. Para empezar, ¿qué es una placa Arduino? Es una placa de prototipos que tiene tanto software como hardware. Entonces tiene una capa de software y hardware. Está basado en microcontroladores exactamente, si es el Arduino 1, en este microcontrolador que tienen aquí, tienen de diferentes formas. Lo tienen en formato DIP, que es este. Después lo tienen en formato SMD, que es montaje superficial. Y así tienen el Arduino. Entonces está basado en una placa de microcontroladores. Y el microcontrolador que tiene es el AVR Atmel. Existen versiones actuales con sistemas operativos, como el Galileo. Galileo es una placa que tiene sistema operativo Linux. Existen otras versiones y diferentes modelos, entre ellos tenemos el 1, el Mega 2660, que tiene otro microcontrolador, basado principalmente en los modelos de Atmel, aunque hay también los que utilizan del modelo PIC Microchip. Tiene soporte para diferentes módulos que se lo coloca como shield o sándwich. Entonces, al final, esa capacidad que tiene es de todo eso, son a partir de esos módulos. Y lo que le da fuerza en sí son toda la cantidad de módulos, por ejemplo, módulos de Wi-Fi, módulos de Bluetooth, módulos de GPS, módulos de RAMs para motores, etc. Entonces, la cantidad de shields que tiene es lo que le da fuerza al Arduino. Es de fácil aprendizaje y escalable, es decir, que desde niños, adolescentes, jóvenes, desde las escuelas hasta las universidades y centros de investigación, inclusive la NASA, tienen proyectos con este tipo de placas. Entonces es escalable su uso. Tiene una gran comunidad que lo soporta, que es la comunidad de Arduino, donde existen foros y otros lugares que se pueden consultar y tener mayor información. El hardware más o menos apareció en el 2004, 2005 más o menos, y es una combinación de hardware y software. Generalmente vienen los que son originales en color verde o color azul. Tiene una conexión a la computadora, utiliza un microcontrolador, tiene pines de entrada, salidas digitales, pines analógicos, pines PWM y es de fácil programación y se lo puede usar como prototipos. No necesita un programador externo para su programación. Recordar que la mayoría de los PIC y otras herramientas requieren de un programador externo. Este tiene un bootloader interno y un chip FTDI que le da posibilidad de que se pueda programar directamente. Aquí podamos programar directamente utilizando este puerto USB. ¿De dónde proviene su nombre? El nombre proviene básicamente porque uno de sus creadores, que se llama Massimo Vanzi, al no tener todavía un nombre comercial, entonces se iba o visitaba un lugar nocturno que se denominaba Bar Ready Arduino, que significa amigo fuerte, y el proyecto nació como un proyecto de tesis de unos estudiantes del Instituto Iprea de Italia. Entonces, donde Massimo Vanzi era uno de quienes estaban a cargo de la tesis, y ahí les propuso hacer el proyecto que básicamente se denominaba Wiring, y ese fue convertido en lo que es conocido hoy como Arduino. Fue evolucionando el proyecto desde 2005 hasta 2011, que fue
expuestos en el New York Maker Faire. Entonces fue expuesto ahí como el proyecto. La primera versión fue la versión 1.0, que es una de las primeras versiones, pero existen versiones anteriores como la 0001 y la 0022, que fueron sus antecesores. Arduino 1 se le conoce como una de las primeras versiones y en italiano 1. Vamos a adentrarnos básicamente en lo que es la placa de Arduino. Y este proyecto nació más o menos en el año 2004-2005 aproximadamente, pero recién más o menos en el 2011 fue presentado a toda la comunidad internacional en el New York Maker Faire. Anterior a eso, más o menos en el 2003-2004, fueron realizados. Entre el 2003 y 2004 más o menos fue realizado el proyecto que se denominaba Wiring. El proyecto Wiring fue el antecesor de lo que se conoce como Arduino. Y fue el proyecto de tesis de dos estudiantes, uno de ellos es colombiano y el otro creo que es español. Y ellos dos estaban estudiando en el Instituto Ivrea en Italia. El proyecto, como fue muy bueno, fue la idea de crear placas de prototipo económicas que puedan programarse fácilmente. De hecho, en aquel momento, como era un instituto de microcontroladores, existían microcontroladores y placas bastante complejas y bastante caras. Entonces la idea de esto fue realizar unas placas económicas y que fue el proyecto de Arduino, que originalmente se denominaba Wiring. Una vez que el Wiring tuvo buen camino, entonces Massimo Banzi, que era el tutor de tesis de estos dos estudiantes, les propuso que puedan hacerlo de forma comercial ese proyecto y también ayudar económicamente al Instituto Ivrea, que estaba pasando muy mal económicamente. Y de paso, facilitar a todos los estudiantes una placa de prototipos con microcontroladores económicos. Eso fue la idea. Y de ahí surgió la idea, y como pueden ver, más o menos un proyecto que estaba entre el 2004 y 2005 más o menos, hasta que fue presentado esa tesis, y luego, teniendo esa enseñanza, entonces esa experiencia de haber desarrollado eso, se abocaron a cambiar todo el esquema. O sea, básicamente serían la misma placa, pero cambiaron de microcontrolador y decidieron usar el microcontrolador ATmega, que es el del Atmel. Entonces ahí decidieron cambiar y ahí se pusieron a cambiar todo lo que era la codificación interna del Wiring, manteniendo casi toda la estructura del Wiring, que es la que actualmente se maneja de Arduino. Nosotros vimos, por ejemplo, esa función de void setup, y que son exactamente la estructura en sí sobre la cual está basada, y el Wiring, que son las sentencias que tiene. Entonces es una mezcla de dos cosas. Por un lado tenemos el IDE de Arduino, que es el processing, y el processing tiene su propia estructura, que es el void setup. Eso anexado a los comandos que se usan como pin mode o pin mode, o digital write o analog write. Entonces a esos comandos que ya tenía el Wiring se le anexó con el processing, y ahí surgió lo que es la codificación actual del Arduino. Eso es a nivel de código, y al nivel de hardware es la actualización de el proyecto Wiring, que era la placa, con el ATmega, que es el microcontrolador que usa el Arduino. Entonces fue anunciado en el 25 de septiembre de 2011 en el New York Maker Faire. Entonces la primera versión fue la versión 1.0, que fue exactamente
las versiones con las cuales hoy en día tenemos el Arduino. Pero antes de eso existieron la 0001 y la 0022. Fueron lo que fueron creados. En cuanto a la evolución de los microcontroladores, entonces se tenía el ATmega8, que fue el primer microcontrolador que se le agregó al Arduino. Acuérdense que un 1 en italiano es exactamente 1, entonces el modelo 1 exactamente es este primer modelo que se creó. Y tenía el microcontrolador ATmega8 con 8 kilobytes de memoria de programa. Esto es todo lo que podía hacer. Entonces lo único que hicieron fue con el tiempo cambiar este microcontrolador que está aquí. Luego apareció una mejora del microcontrolador que es del ATmega 168 con 16 kilobytes de memoria de programa y también fue colocado en el Arduino. Después apareció el ATmega 328 con 32 kilobytes de memoria de programa. Y este es el microcontrolador actual. Entonces tenemos 32 kilobytes de memoria con ese microcontrolador. Existen varios modelos. Este que está acá en la foto es el modelo DIP. El modelo DIP tiene dos lados simétricos, entonces es un integrado. Ese es el modelo DIP. Y el modelo DIP tiene la misma cantidad de pines tanto de la izquierda como en la derecha. Y estos son los más prácticos. Son los más prácticos en el sentido de que por algún motivo si se estropea o quieren cambiarlo, entonces directamente lo quitan del zócalo que está acá, entonces lo pueden reemplazar. O si quieren programar este mismo microcontrolador y llevarlo a un protoboard, pueden desmontarlo de aquí y cargarlo en el protoboard y colocar con estructuras parecidas a los componentes que tienen aquí, por lo menos los más básicos, y les va a funcionar. O si quieren hacerlo con un PCB, con una placa de electrónica, ya entonces lo pueden llevar directamente. La ventaja es que pueden programar este microcontrolador directamente con el Arduino. Entonces eso es la ventaja que tienen ahí. Bueno, aparte de eso, en las primeras versiones de las computadoras existían los puertos RS-232 y los puertos RS-232 eran los puertos de comunicaciones o puertos COM, como se los conoce, y se utilizaba el puerto RS-232 como puerto de comunicación. Eso era es una de las ventajas que había en aquella época. Recuérdense que más o menos en aquella época, a finales de los 2000 o 2010, 2011, todavía existían computadoras que tenían, especialmente los de escritorio, computadoras que todavía tenían el puerto RS-232. Entonces, del lado de atrás de las computadoras, uno podía encontrar ese puerto. Como pasó el tiempo, esos puertos fueron reemplazados por puertos USB y hoy en día las computadoras ya no disponen físicamente del puerto RS-232, salvo que uno compre una placa adicional, pero ya no viene este puerto RS-232. Por lo que, con la visión que también tuvieron la gente que desarrolla el Arduino, colocaron este puerto USB que está acá, que es por el cual se programa el Arduino. Se programa y también se envía datos de la computadora o viceversa. Entonces fue cambiado por el puerto USB. La fuente de alimentación es una fuente inteligente en tal sentido de que ustedes tienen la posibilidad de alimentar con 5 voltios aquí. Acá pueden alimentarlo con una alimentación de hasta 12 voltios. Tiene un regulador de voltaje que, aunque ustedes le alimenten con 12, 18 voltios, él baja a 5 voltios. Quizás tiene un LM7805
como un regulador en este lugar. Y nos posibilita, aquí ya tenemos dos formas de alimentar. Y acá tenemos otro que es el BIN, que es un pin especial que sirve para colocarlo con 5 voltios. Entonces tenemos estas tres formas de alimentar el Arduino. Aparte de eso, ustedes saben que si ustedes conectan en VCC donde tiene que ir GND y GND donde tiene que ir VCC, si invierten la polaridad, entonces lo que van a hacer es un corto, aunque la corriente que maneja es muy pequeña y el voltaje que maneja es muy pequeño, igual va a haber un corto dentro de la placa, y si eso está conectado a la red, probablemente también se bajen las llaves termomagnéticas del local donde ustedes están conectando. Afortunadamente colocaron algunos circuitos que son circuitos inteligentes, de tal forma que si ustedes invierten la señal, ya sea si ponen en 5 voltios con GND o viceversa, si mezclan eso, entonces automáticamente el Arduino se desconecta y no daña la placa. Entonces tienen esa forma de prevenir para que ustedes puedan realizar sus prácticas sin problema. Sin problema, para que no se dañe el Arduino ni tampoco puedan hacer cortos dentro de la placa. Entonces con eso van a tener otra forma que tenemos, como les dije, tienen este formato DIP y también tiene este formato de SMD que ven aquí acá en el círculo, que es otra forma como vienen estos circuitos. Bueno, entonces o pueden tener el microcontrolador aquí de esta forma en formato DIP, o pueden tener para los que son de montaje superficial de esta forma. Entonces actualmente el microcontrolador es este que ven aquí. Esta es la denominación y se denomina AT-MEGA328P/PU, y esa P significa Pico Power y la otra PU significa que es de bajo consumo. Entonces tenemos un microcontrolador que en realidad consume muy poca energía. Entonces con esto es importante para los proyectos que tengan que ver con el uso de baterías. Entonces el Pico Power utiliza muy poca corriente. En cuanto al consumo de energía, quiero que se fijen que aproximadamente consume desde 1,8 voltios hasta 5,5 voltios. Entonces aquí tienen el consumo de ese procesador. Entonces el procesador que tienen aquí, el ATmega328, consume, como es Pico Power, consume desde 1,8 hasta 5,5. Anteriormente a eso, como un estándar, solo consumían 5 voltios. Y después de eso, conforme el tiempo, fue bajando ese voltaje aproximadamente a 3,3, luego a 2,5, y en este caso ven que consume solo 1,8 voltios. Pero quiero que se fijen en esta gráfica para que puedan entender algo. A menor voltaje, entonces la velocidad de proceso es menor, y a mayor voltaje la velocidad de proceso es mayor. Como en realidad lo que tenemos aquí es una mezcla de procesadores, entonces imagínense, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un celular Nokia 1100 que tenía un procesador, y uno de los celulares modernos que tenemos ahora, que son smartphones.
Evidentemente el Nokia podríamos tener casi una semana o varios días sin cargar la batería. En cambio, un smartphone básicamente entre 1 o 2 días ya se consume todo. ¿Y cuál es la otra característica? Es que estos celulares modernos generan mucho calor y se calientan mucho los componentes, especialmente la CPU. Y acuérdense que la velocidad de proceso también sube. Entonces, un procesador de los cuales tiene varios puede ser 1,5 GB o 2 GB o 3 GB de velocidad de proceso. Entonces, cuando ustedes le inyectan más voltaje o más corriente, entonces el procesador es más rápido, y cuando ustedes le bajan es más lento. Y eso tienen aquí en esta gráfica que está acá. Cuando ustedes le inyectan 2,7 voltios, su velocidad de proceso, acuérdense que es un solo procesador, entonces es un solo núcleo el que tiene. Cuando ustedes le inyectan 2,7 voltios, su velocidad de proceso es de 4 MHz. Cuando ustedes le inyectan 4,5, su velocidad sube a 10 MHz. Cuando ustedes le inyectan 5 voltios, su velocidad sube a 20 MHz. Entonces tienen ahí todo cuánto consume. Pero acuérdense que teníamos el ATmega. A ver si me voy otra vez a la imagen. Acuérdense que uno de los primeros es el ATmega 8 y luego ha pasado hasta ATmega 16. Entonces, estos eran mucho más lentos de los que puede ser este que tenemos ahora, que es el 328. Pero esto es muy importante y está marcado acá. Sin embargo, por compatibilidad se dejó a 16 MHz, que es la máxima velocidad que soporta el ATmega 8. Entonces, acuérdense, el primer microcontrolador que se le introdujo fue el ATmega 8 y su máxima velocidad fue 16 MHz. Entonces, aunque este ATmega 328 soporte una velocidad de 20 MHz, el Arduino estándar que todos conocemos funciona a 16 MHz. Y se dejó eso por compatibilidad. Entonces, al microcontrolador le da más su capacidad para ser más rápido, sí le da. Pero para que todos los Arduinos sean iguales, entonces se dejó a 16 MHz. Entonces, eso es un dato muy importante de entender. Entender que cuando le colocamos un mayor voltaje, sube su velocidad, y cuando le disminuimos, baja su velocidad de proceso. Y que el Arduino actualmente sigue siendo 16 MHz, aunque el ATmega 328 aproximadamente ronda su velocidad en 20 MHz. Eso es una característica importante. Otra cosa es que se ha reemplazado este puerto RS232. Aquí tienen en esta foto, este es el puerto RS232 y se ha sustituido por el puerto USB, que es el que tiene actualmente. Además de eso, tiene unos pines que son TX y RX, que están ubicados en el puerto en el pin 0 y en el pin 1 del Arduino. En estos pines están ubicados los TX y RX. Por otro lado, también se puede simular cualquiera de estos pines como TX y RX, pero por software. Pero por hardware están en el puerto 0 y 1. Y la mayoría de los microcontroladores usan esta denominación que se denomina USART. Y en otro caso se denomina WART. Pero esto queda fuera de nuestro estudio, pero es importante saber que internamente funciona una USART, que es una Universal Asynchronous Synchronous
transmitter receiver. Entonces es esto lo que tiene internamente. Tiene un chip que es un FTDI, y ese chip FTDI es lo que posibilita. Básicamente hay dos microcontroladores. Uno es el encargado de hacer todo el proceso que tiene aquí, y otro microcontrolador donde está el FTDI integrado es el que encargado de hacer la comunicación. Entonces tenemos dos microcontroladores dentro del Arduino, uno que es este principal y otro que es el encargado de hacer la comunicación entre la computadora y esta placa. Entonces tenemos dos microcontroladores. Como específicamente es un chip FTDI, y eso se instala automáticamente cuando nosotros conectamos este a la computadora y tenemos el programa de Arduino, ya automáticamente reconoce este como un puerto. Entonces capaz que nos dé puerto 30, 32, 40 y algo. Entonces automáticamente el sistema operativo les va a asignar un puerto. Eso porque ya está instalado su driver. Ya está instalado el driver. Cuando ustedes compran, ¿cuál es la posibilidad? Ustedes compran directamente esto que está ahí, o directamente tienen la otra opción de comprar un Arduino chino. Entonces o compran un Arduino compatible, o compran una versión que es totalmente diferente, que es un Arduino chino. Acuérdense que el proyecto es de open software y hardware, entonces da pie también para que otras personas puedan fabricar una versión diferente. Los chinos fabricaron una versión diferente de Arduino que es más económica que esta que ven aquí, pero tiene una dificultad. Ellos utilizaron otro microcontrolador directo que se comunica con la computadora. Entonces no usan el chip de FTDI, no usan eso, sino que utilizan otro chip. Pero ¿qué pasa con ese otro chip? Ustedes al instalar el programa Arduino, ese chip no se reconoce. Entonces tienen que bajar el driver de ese chip que está acá, más o menos por aquí, y ustedes bajan y cargan el software en su computadora para que reconozca el que hace de interfaz del puerto de comunicación. Eso es en el caso de los chinos, que necesitan bajar un programa e instalarlo, y ahí recién va a reconocer su Arduino. Son las diferentes opciones que tienen. Por de pronto, si van a usar una sola placa, entonces les conviene comprar una compatible, o directamente las originales que vienen de Italia. O bien, si quieren gastar menos, compran la placa china, que es bastante barata, pero acuérdense que tienen que instalar otro software que es su driver. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Con respecto a la fuente de alimentación, entonces lo que tenemos es básicamente, como les dije, tres lugares donde podemos alimentar. 1, 2 y 3 son los lugares con los cuales podemos alimentar el Arduino. Se puede usar un puerto USB. El que es de la computadora básicamente no genera a la salida del puerto USB 5 voltios con 500 miliamperios. Entonces es eso. Si ustedes, por ejemplo, agarran la mayoría de los cargadores de sus celulares, básicamente les va a dar 5 voltios con 1000 miliamperios, que sería 1 ampere más o menos. Bueno, que es 1 ampere. Entonces básicamente pueden tener entre 1, 2, 3 o 4 amperios dependiendo del cargador. Entonces es eso, la computadora va a 500 miliamperios con 5 voltios.
Quizás lo más normal es que esté entre 2 y 1 amperio, un cargador normal. Pero el USB que soporta esto va desde unos 100 miliamperios hasta unos 500 miliamperios. La pregunta es si va a aguantar la cantidad de corriente mayor a entre 1 o 2 amperios. Sí, suele aguantar porque acá tiene el regulador de eso. Entonces no hay tanto problema. Con tal que siempre se lo alimente con 5 voltios. Entonces aquí tienen el pin B-in, que es uno que está próximo al GND aquí, que es otra forma de cargar. Entonces se pueden cargar con 5 voltios aquí, aquí y aquí. Entonces son los 3 lugares que tiene. El regulador de voltaje, que probablemente es este chip que está acá, entonces convierte a 5 voltios aunque ustedes le inyecten aquí más de 5 voltios. Si ustedes le inyectan, por ejemplo, 12 voltios, él va a bajar a 5 voltios. Si ustedes le inyectan 7 voltios, él va a bajar a 5 voltios. Pero no se recomienda que sobrepase este rango. O inclusive puede llegar a 18. Pero si se aproximan a 20, probablemente se va a quemar el regulador que está acá. Entonces, lo recomendable es que si van a alimentar con esta entrada, entonces lo alimente entre 5 voltios y entre, qué sé yo, 5 o 7 voltios hasta 12 voltios. Eso es lo recomendable. Además de eso, tiene una resistencia que si supera 100 grados Celsius se bloquea. Entonces, esto sirve para proteger. Entonces tienen una resistencia que puede ser una NTC o una PTC, que básicamente lo que hace es una resistencia que está, como dice acá, supeditado al calentamiento. Entonces cuando se calienta mucho esta resistencia se opone al paso de la corriente. Algunos de los problemas que pueden tener este tipo de resistencia es que se suelen quemar cuando generalmente funciona como un fusible y se suelen quemar cuando se le inyecta más de la corriente que tiene que cargarse, o en realidad hay algún corto, entonces se calienta mucho la placa, entonces se activa. Por ejemplo, ¿dónde van a encontrar esto en la práctica? Este tipo de resistencia. Por ejemplo, en los aire acondicionados de split suelen tener este tipo de resistencias. Generalmente la placa original de un aire acondicionado split viene con una pequeña fuente de alimentación incluida dentro de esa misma placa. Y esa misma placa tiene, como es una fuente de alimentación, tiene un pequeño transformador. Ese transformador que tiene esa placa, entonces, por el bobinado le suelen colocar una resistencia de estas. Y generalmente cuando ocurre un corto, lo que suele pasarse es que muchas veces esa resistencia que está cerca del bobinado del transformador se suele quemar, entonces funciona como un fusible, entonces se desconecta completo. Problema con la gente que suele reparar es que básicamente la opción más fácil es para los que reparan los aire acondicionados, básicamente es reemplazar la placa por una placa universal. Qué sé yo, vamos a suponer que, no sé una marca, pero supónganse que su marca es Carrier, la original de su aire acondicionado. Y se quema esa resistencia. Entonces los técnicos, o por desconocimiento o por facilidad de trabajo, suelen reemplazar toda la placa y le colocan una placa genérica. ¿Cuál es el problema de esa conexión de placa genérica? Es que básicamente muchas de las características originales
de ese aire se pierden. Por ejemplo, si tenía alguna conexión especial, de alguna función especial que funcionaba con con el control remoto, actualmente ya no lo van a poder usar. Entonces, los aniquila. Entonces, la opción más valedera sería revisar si en realidad tiene esa resistencia que está acá y reemplazar esa resistencia y volver a reutilizar la placa original. Lo que suelen hacer la mayoría de los técnicos es reemplazar completamente la placa por una genérica, y al reemplazar por una genérica entonces se pierden muchas de las características de ese aire acondicionado. Bueno, y así como les estoy contando que existen resistencias que al superar una temperatura entonces actúan eh, como un limitador del funcionamiento. El Arduino también tiene eso, que funciona como un fusible. Entonces al llegar a una cierta temperatura automáticamente se desconecta. También tiene un Wi-Fi inteligente para que pueda funcionar inteligentemente la alimentación. Eso significa que ustedes actualmente dentro del Arduino tienen 3 lugares por donde los cuales pueden alimentar su placa, pero solamente una es la que va a funcionar. Entonces tienen un selector de cuál es la fuente de alimentación de cuál sería el lugar del que va a alimentar la placa. Entonces eso también tiene. Además tienen un regulador de 3,3 voltios. Acuérdense que ustedes le van a alimentar al Arduino con, qué sé yo, 5 voltios, 500 miliamperios si es que va conectado a la computadora. Y además de eso, hay casos en que la electrónica, para algunos de los circuitos, ustedes saben que los circuitos TTL van de 0 a 5 voltios. Entonces, el valor digital es 0, valor 0 voltios, y 5, 1 high. Entonces, eso es lo que vimos ahí. Pero existe también una mejora, que es un consumo. Lo que pasa es que en el mundo lo que queremos hacer es consumir menos energía. Entonces, hay muchas placas o muchos circuitos actuales que funcionan a otro estándar, que es el de 3,3 voltios. Esto de 3,3 voltios entonces es otro estándar, que básicamente 0 es 0 voltios y 1 o high es 3,3. Entonces también tienen un regulador que baja de 5 voltios a 3,3. Tienen internamente dos formas de trabajar. La placa de Raspberry Pi, por ejemplo, se alimenta con 5 voltios y usa una corriente por lo menos entre 2 a 1 ampere, que es mayor a la que usa el Arduino. Entonces el Arduino podemos usarlo de 500 miliamperios y con 5 voltios. La alimentación de la Raspberry Pi, que es otra placa, va a ser de 5 voltios entre 1 a 2 amperios, que es mayor. Pero internamente el circuito de funcionamiento es de 3,3 voltios. Entonces esos pines que funcionan con la Raspberry Pi funcionan todo a 3,3 voltios. Esa es la diferencia. Entonces, si yo quiero conectar algo del Arduino a la Raspberry Pi, entonces puedo hacer a través de esta alimentación de 3,3 voltios que también genera el Arduino. Como les dije, algunas de las principales ventajas que tiene el Arduino es esto que se denomina Shells Arduino. Entonces, estos shells lo que nos permiten es colocar otros dispositivos en forma de sándwich. Entonces, como ven aquí, estos pines que son hembra, sobre él puedo colocar unos pines machos y colocar
un dispositivo o un módulo. Generalmente se denomina módulo. Entonces yo le coloco otros módulos que hacen otras cosas. Y es por esto lo que se usa el Arduino. Porque si fuera solamente para aprender LEDs, básicamente no tendría mucha relevancia. Entonces, las empresas que desarrollan placas o que desarrollan módulos se han enfocado en desarrollar soluciones para Arduino. Puede ser, por ejemplo, módulos Ethernet para tener comunicación Ethernet como las computadoras dentro del Arduino. Pueden ser módulos de Wi-Fi para tener comunicación Wi-Fi dentro de la computadora. Puede ser módulos Bluetooth para tener comunicación Bluetooth. Pueden ser, por ejemplo, RAM de motores, entonces para tener controladores de motores, para tener motores trabajando con el Arduino, que es básicamente lo que tienen como las impresoras 3D que funcionan con Arduino. Entonces, para cada cosa que ustedes necesitan, generalmente van a encontrar un módulo. Si quieren hacer un robot que se desplace X cantidad de metros y puedan ustedes saber en qué posición se va moviendo, pueden conectarlo a un GPS. Y hay módulos GPS para Arduino. Si quieren otros sistemas de comunicaciones, también lo pueden ver como el famoso Zigbee, que también se lo puede colocar. O los módulos nuevos de LoRa, que son otros sistemas de comunicación. Entonces hay una infinidad de módulos que ustedes pueden ver para la mayoría de las aplicaciones que necesitan hacer. Y eso es gracias a estos denominados shields que se los colocan como sándwich. Y esto, dependiendo de los modelos, acá por ejemplo ven un solo sándwich. Hay casos que el dispositivo viene otra vez acá con estos pines hembra para colocar otros. Entonces se lo puede colocar con más cantidad de módulos. Acá hay unos modelos de Arduino. En este caso el más común es el Arduino 1. Este circular se llama LilyPad. Y después existen un montón. Estos son modelos ya muy conocidos. Y existen los más modernos que tienen algunas características, inclusive algunos se pueden programar desde internet. Bueno, algunos modelos o este modelo 1.32 funciona a 32 bits. Algunas de las características de algunos modelos notables que funcionan a 32 bits. Ahora vamos a ver algo de cómo funciona internamente, pero la parte de software. Vimos someramente cómo funciona el hardware y ahora vamos a ver la parte de software. Nosotros conocemos este pin mode y lo que hace básicamente este pin mode es decir si un pin va a ser de entrada o de salida. Aparte de eso, tiene una pequeña resistencia que básicamente lo que podemos hacer con esa resistencia es habilitar o deshabilitar esa resistencia y podemos decir que funcione como pull up esa resistencia. Entonces aquí tienen la parte completa de esta sentencia es pin mode. Acá se le pone el número de pin, puede ser de output, de input o input con una resistencia de pull up. Eso es lo que internamente hace. El módulo ATmega 328 tiene esta peculiaridad. Cuando ustedes le escriben pin mode dentro del Arduino, internamente hay unos registros que se denominan DDR, que se denominan Data Direction Register. Esto es lo que al fin y al cabo a bajo nivel cambia el Arduino. Entonces a estos registros DDR él le coloca un 0, o sea, sí, le coloca un 0 cuando va a ser de entrada o cuando va a ser de input, y le coloca un valor 1 cuando va a ser de output.
Entonces, internamente lo que hace es nada más que referirnos al número de pin, y a ese número de pin le agrega un 0 o un 1. Entonces es 0 para entrada y 1 para salida. Entonces es eso. Si el registro DDR es 0, entonces el pin es configurado como entrada. Si el DDR es 1, entonces el pin es configurado como salida. Esto también tienen la mayoría de los microcontroladores. En el caso del PIC, del microchip, se denomina registro TRIS. Y en el registro TRIS yo decido si un pin va a ser de entrada o salida. En el caso del ATMEL, este registro no se denomina TRIS, sino se denomina DDR, Data Direction Register. Esto es lo que internamente tiene ese microcontrolador ATmega 328P o cualquiera de los anteriores que vimos. En el caso de este modelo tiene el DDR-C, DDR-D y DDR-B. Esos son los tres puertos que tiene este microcontrolador, de los cuales, por ejemplo, en el DDR-B, que es este que está aquí, en el bit número 5 tenemos al famoso pin número 13 del Arduino, que es lo que más se utiliza. Entonces, cuando nosotros escribimos en pin mode 13, output, lo que hace básicamente es irse a este registro DDR y en el bit número 5 le coloca o un 1 o un 0. Y 0 era, a ver un poco el gráfico anterior, 0 era entrada y 1 era salida. 0 era entrada y 1 era salida. Y si yo le coloco como output, entonces básicamente se va en este DDR5, DDRB, bit 5, y le coloca acá un 1 como salida. Entonces, internamente eso es lo que hace el programa del Arduino, que es este ejemplo que ven aquí. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede programar sin esas sentencias del pin mode. Y le ponemos set bit DDRB 5. Entonces ponemos que vamos a usar el pin número 13, y en el DDRB 5 ponemos un valor de 1, entonces significa que va a ser de salida. Además de eso, si yo quiero prender y apagar, en la misma posición en la misma posición del DDRB hay unos puertos que se denominan ports, y sería port de DDRB, port DDRD y port DDRC. En esta misma fila que viene a ser el 5, entonces en cualquiera de estos tres puertos de estos DDR yo le coloco los valores si yo quiero que se prenda o que se apague. Si yo quiero que se prenda, voy a colocar un valor 1, y si quiero que se apague, le voy a colocar un valor 0 en la misma posición del DDRB, que se denomina port B. Port B entonces es el puerto y está en la misma posición del DDRB. Port B5 entonces activo o desactivo, y eso es lo que tienen aquí. Pin B5 entonces dice toggle LED o blink LED, rápido. Entonces lo que hace básicamente es prender y apagar ese pin número 13, y acá en la gráfica ven cómo se prende y se apaga. Entonces, si quieren reemplazar el código del blink, pueden copiar esto y pegar, y les va a dar un resultado, porque al final lo que hace a bajo nivel es habilitar el DDRB, poner a 1 en este bit, y acá cambiar el bit si está prendido en apagado, si está apagado en prendido. Entonces con eso se aseguran que funcione eso. Y bajando un poco a más nivel otra vez, a otro nivel otra vez, entender esto que está aquí. Básicamente lo que le quiero decir, que
El Arduino no es nada más que un lenguaje C con ciertas estructuras que tiene un preprocesamiento. Eso es lo que le quiero decir, que el Arduino se compila o tiene un compilador de varias fases adicionales que no tiene el lenguaje C tradicional. El lenguaje C tradicional básicamente lo que tiene es un procesador que preprocesa y convierte a código directamente en lenguaje C, y ese lenguaje C se va a un programa objeto y luego se linkea y se genera a un ejecutable en una computadora. Para el caso de los microcontroladores, directamente puede tener un lenguaje C y un programa que genere un código un código ejecutable, pero para ese microcontrolador, que es un número binario. Bueno, entonces va a funcionar de esa forma. Para el caso del compilador del Arduino, tiene una etapa que es una parte de traducción, y lo que genera es la traducción de lo que ustedes conocen como de los dos bloques que tiene el Arduino, que es el setup y el loop. Entonces, a ver, sería de esta forma. Este es el bloque del setup, void setup, y este es el void loop. Este es el programa Arduino que casi siempre todos manejan. Entonces, esto es así. Pero internamente tiene etapas de un programa que lo que va a hacer es va a generar un código en lenguaje C. Entonces tiene otra etapa de conversión de esto. Lo que ustedes ven aquí es el código que está aquí en el código processing, pero el processing va a generar un código en lenguaje C. Yo les voy a mostrar cómo se hace eso en un momento. Pero en realidad lo que tiene esa construcción es un estilo de lenguaje C. Tienen este void, setup void, que es el setup de la función. Y luego tienen void, loop void, que es lo que nosotros vemos aquí. Que es esto que tenemos aquí. Tenemos el setup y el loop. Y lo que se hace es definir unas funciones de prototipo estándar del lenguaje C, que es el void, nombre de la función, y si va a pasar parámetros, se le pone acá int, por ejemplo, o int o lo que sea. En este caso no va a recibir parámetros aquí, ni tampoco, o sea, no va a devolver parámetros, ni va a recibir parámetros. Solo va a tener el setup como el que está aquí y el loop que está aquí. Luego entramos en el bloque main del lenguaje C y ponemos int main del lenguaje C y void porque no va a recibir parámetros. Luego colocamos el setup y luego colocamos un ciclo while que viene a ser el loop que está como ven aquí. Entonces while 1 o while true, o mientras sea verdadero, entonces se va a ejecutar esto que está acá. Entonces el programa entra aquí en el bloque principal, se ejecuta el setup una sola vez y luego entra en un ciclo infinito que está marcado por ese loop que vienen aquí. Cuando yo programo cualquier tipo de microcontrolador, lo voy a hacer de esta forma. Si programo en un programa de Atmel directo, en un lenguaje C de Atmel directo, o en un lenguaje de PIC microchip, siempre va a tener esta misma estructura, porque es un lenguaje C estándar. Entonces aquí tienen el main y acá van a colocar todos los códigos. Acá va a ser como si fuera el setup y acá van a colocar cuáles son los pines que se van a activar o desactivar. Y luego dentro de este while, de este tipo de estructuras que ven aquí, y acá colocan el código que se va a repetir. Después les puedo mostrar el código de microchip o de la Atmel directo, pero quiero que se recuerden que tiene esta misma estructura que está acá. Entonces cuando vean en cualquier programa de microcontrolador, siempre es esto así, van a decir, ¿verdad? Siempre tienen el lenguaje C, la parte del setup acá arriba, y luego escriban un while acá. Y siempre puede ser while 1 o while true, dependiendo de cómo quieran. Entonces
Esto es lo mismo que decir así, while true. Ahí. Puede ser 1 o while true. Con tal que esto siempre se repita, que esto siempre dé un valor. Acuérdense que para que el while pueda funcionar, tiene que ser siempre un valor que sea verdadero. Entonces, al escribir este 1 acá, se aseguran de que esto siempre se ejecute. Bueno, ahí termina eso. Ahí termina la explicación de la clase. Y les quiero mostrar este programa que está hecho en Proteus. Y este Proteus yo reemplacé el código que originalmente tenía aquí. Voy a hacer lo inverso para ver que funciona. Voy a copiar este código que es el estándar del lenguaje del processing. Y esto lo voy a guardar nomás aquí en memoria directamente para poder reemplazar después. Aquí tienen el voice tab y en este caso directamente hago el pin mode 13 como output. Entonces voy a encender un LED, como ven ahí, y entro dentro del loop y digo digital write 13,1, delay 1000, digital write 13,0 y delay 1000. Entonces acá le digo al Arduino el pin número 13 va a ser de salida dentro del setup. Luego se va a ejecutar este código indefinidamente. Entonces aquí le digo digital write 13,1, entonces él enciende el LED que está en el pin número 13 o activa la salida número 13. Espero un segundo y luego apago esa salida o ese LED y luego espero un segundo. Entonces el resultado de eso sería prender por un segundo y apagar por un segundo. En el de Proteus, siempre y cuando esté conectado a un compilador de Arduino, entonces aquí dentro de las preferencias ustedes tienen que indicar en qué dirección C2 punto barra archivo de programa barra Arduino, más o menos en donde está instalado este compilador para que este funcione como un compilador. Y ahora esto funciona en realidad como si fuera que yo tengo el Arduino. Entonces build project y aquí está compilando el programa al Arduino, así como si fuera que está compilando y estoy pasando al Arduino real. Entonces al terminar dice compile successful, entonces se generó el archivo ejecutable que es este .lf que está ahí. Entonces acá se genera un archivo hexadecimal y ese hexadecimal se carga dentro del Proteus y con eso esta sería mi placa de Arduino. Acuérdense que en el pin número 13 está colocado un pequeño LED y lo que voy a hacer es ahora directamente con ese código que tengo ahí voy a simular el funcionamiento. Entonces ven aquí que un LED se prende y se apaga cada un segundo. Ese es el resultado. De esto podría extender este pin 13 y colocar acá una resistencia y luego colocarle un LED, pero para hacerlo más fácil, como ya está dentro de esta placa, entonces ahí ya está simulando eso. Bueno, ahora mi idea es mostrar que internamente todo esto que está acá es parte de lo que hace el procesador, pero internamente no es nada más y nada menos que un código en lenguaje C. Entonces es eso. Voy a colocar todo esto aquí y después muestro eso.
Bueno, entonces voy a definir acá mi bloque principal y voy a colocarle int que me va a devolver un entero, y el main es el bloque principal, y este void significa que no va a tener parámetros de entrada. Entonces entra ahí, luego entro dentro del setup, y eso sería como entrar dentro del setup, y acá no tengo bloque setup, pero en realidad aquí es secuencial la ejecución, y le digo pin número 13 como output, defino el pin mode, y luego esto sería como mi bloque loop, y acá defino un while, y acá puedo poner while 1, y se va a ejecutar esto en forma cíclica. Y acá hago digital write 13,1 delay 1000 y digital write 13,0 delay 1000. Sería lo mismo. Y aquí, como aquí no sale, entonces nunca va a llegar a este return 0. Pero le pongo porque yo le puse acá que va a retornar un entero. Entonces el return 0 sería como la salida de este bloque main. Y así, ahora voy a compilar esto. A ver, voy a compilarlo. Lo que les quiero mostrar es que esto debe funcionar. Entonces dice compile successful, que es lo que en realidad les quería mostrar. Y me voy acá para simular. Para la simulación no me funciona esto correctamente, pero tengan en mente que esto es así, que es nada más y nada menos que un código en lenguajes. Bueno, entonces hasta aquí la clase. Subo esta clase en momentos y nos vemos la próxima semana.